Ya, ya estamos grabando, entonces comenzamos. Les comparto la pantalla. Ok. A ver, entonces ya hemos visto condicionales múltiples y ahora nos tocaría las estructuras repetitivas. Básicamente las estructuras repetitivas, que son dos las que vamos a aprender, lo que hacen es lo que su nombre dice, ¿no es cierto? Repetir un bloque de instrucciones. ¿Ok? Y hay dos estructuras repetitivas, normalmente, las más básicas, que son el mientras y el para, ¿ok? Ahorita vamos a ver el mientras, y si se dan cuenta aquí, la estructura del mientras es un poco similar a una condicional simple, ¿ok? Tiene un encabezado donde tiene una condición, tiene un bloque de instrucciones y tiene un final, ¿ok? Lo único que cambia es que aquí se pone mientras en vez de sí, y aquí también, ¿ok? Y trabaja similar, bueno, no igual, pero un poco similar. ¿Por qué? Supongamos que aquí está la estructura repetitiva y cómo lee la computadora esto de la siguiente manera. Como ya sabemos, siempre empieza desde la primera instrucción y comienza a leer todas, ¿no es cierto? Hasta llegar al encabezado de mientras. Cuando llega al encabezado de mientras, similar a la condicional simple, lo que hace es evaluar esta condición, ¿ok? Pregunta si esta condición es verdad. Y si esta condición es verdad, entonces, ¿qué pasa? Entra a su bloque de instrucciones, igual que una condicional simple. Entonces ejecuta todas sus instrucciones y aquí es donde cambia. Aquí es donde difiere de la condicional simple. Cuando lee todas las instrucciones de su bloque, lee la última y lo siguiente que va a leer va a ser otra vez el encabezado, ¿ok? La condicional simple, si se acuerdan, directamente se va al final. En este caso no. El mientras vuelve al encabezado y vuelve a preguntar. ¿Esta condición es verdad? Si es verdad, vuelve a entrar al bloque de instrucciones. ¿Ok? Ejecuta las instrucciones y vuelve al encabezado. Supongamos que una vez más esta condición es verdad, entonces vuelve a entrar al bloque de instrucciones hasta que la condición sea falsa, ¿no es cierto? Entonces va a volver al encabezado y va a decir, esta condición es verdad, mentira, ya no va a ser verdad, supongamos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ya es falsa esta condición? Recién se va al final, ¿ok? De la estructura y continúa con las siguientes instrucciones que están por debajo. Básicamente funciona así, solo repite ese bloque de instrucciones, ¿ok? Entonces vamos a ver ejercicios. Este es denme un ratito, voy a aceptar. Ok. Este es un ejercicio súper básico que se puede realizar con esta estructura, ¿ok? Que dice realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que dará el usuario. Entonces, básicamente lo estoy diciendo contar y hasta donde nos diga el usuario. Tal vez este problema es un poco trivial para nosotros, súper fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha enseñado a contar desde que estamos en guardería, ¿no? Desde que hemos nacido prácticamente. Pero ahorita estamos hablando de una computadora, ¿no es cierto? Que no sabe nada más que seguir instrucciones. Entonces, tenemos que darle una secuencia de instrucciones a seguir para que aprenda a contar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues básicamente le vamos a decir a la computadora que comience en 1, ¿ok? Va a comenzar en 1 y le vamos a decir, vas a sumarle 1 y vas a tener el siguiente número. A ese le vas a sumar 1 y vas a tener el siguiente número. Vas a sumarle 1 y vas a tener el siguiente número y así sucesivamente hasta llegar al n, ¿no es cierto? Y si se fijan, siempre estamos en un número, ¿no es cierto? Esta flecha que dice número actual representa en qué número estamos actualmente, ¿no es cierto? Por eso se llama número actual. Entonces, al número actual le sumamos 1, al número actual le sumamos 1, al número actual le sumamos 1 y así hasta llegar a n, ¿no es cierto? Así prácticamente vamos a simular contar. Entonces, si se fijan, estamos haciendo una repetición de un pequeño proceso, ¿no es cierto? Que sería sumarle 1, sumarle 1, sumarle 1, ¿no es cierto? Estamos repitiendo eso hasta n. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para realizar este problema? Tenemos que leer el número hasta el cual tenemos que contar y tenemos que contar de 1 en 1, ¿no es cierto? Hasta n. Básicamente solo son esos dos pasos. ¿Ok? El paso 2 es básicamente la estructura repetitiva, que ahorita lo vamos a ver en pseudocódigo. Entonces comenzamos y ponemos un encabezado, ¿no? En este caso se va a llamar contar y pongo inicio.
¿Cuál es el primer paso? Leer número, ¿no es cierto? Entonces con la instrucción leer, y en este caso lo voy a guardar en una variable n. Y luego comenzamos a contar. ¿Cómo hacemos esto? Con la estructura repetitiva mientras. Entonces pongo, bueno, antes que nada, hemos dicho que el número actual, bueno, no hemos dicho que va a comenzar en 1, ¿verdad? Esto podría cambiarlo. Lo vamos a cambiar mejor. Vamos a decir que va a comenzar en 1. Les explico lo que estoy haciendo. Ya, mucho mejor. Ahora sí. Entonces decimos que el número actual va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Entonces me creo una variable que se va a llamar número actual, que va a representar este puntero, y va a comenzar en 1, ¿no es cierto? Como habíamos quedado. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a repetir un proceso, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos el encabezado del mientras. Y en la condición ponemos, mientras número actual sea menor a n, en realidad tendría que ser, no sería menor, sería menor o igual. Y ahorita les explico por qué. Entonces, mientras número actual sea menor a n, ¿qué hacemos? Vamos a mostrar el número actual en el que estamos y luego le vamos a sumar 1, ¿no es cierto? Con esta instrucción. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. Y solo esto tendríamos que repetir. Mostrar, sumarle 1. Mostrar, sumarle 1. Mostrar, sumarle 1 hasta que el número actual sea mayor a n. ¿Ok? Y básicamente solo sería eso. Y aquí terminaría el algoritmo y ponemos las variables. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos este algoritmo? Vamos a crear las variables aquí. Digamos que el usuario dice que n va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, estamos en esta instrucción, ¿verdad? Nos toca leer esta. Número actual va a ser igual a 1. Número actual va a ser igual a 1, ¿ok? Ahora venimos al encabezado. Número actual es menor o igual a n. 1 es menor o igual a 5, sí. Entonces vamos a entrar a su cuerpo. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción, que es decir, mostrar un número actual, ¿no es cierto? Entonces, imprimimos, ¿cuál es el número actual? 1, ¿verdad? Listo, entonces venimos a la siguiente instrucción, que es número actual es igual al número actual más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Entonces, se convierte en 2. Y como esta es la última instrucción, volvemos al encabezado. Y volvemos a preguntar, ¿número actual es menor o igual a 5? Sí. Si se dan cuenta, el número actual, a medida de que vaya entrando a su cuerpo, va a ir cambiando, ¿no es cierto? Y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que llegue a un punto que sea mayor a 5. En ese punto va a salirse de esto, ¿ok? Vamos a ver eso ahorita. Entonces habíamos dicho que 2 es menor a 5, entonces entramos al cuerpo. Mostramos número actual, que ahorita es 2. Y número actual ahora va a ser número actual más 1. ¿Cuánto? Ahora va a ser 3, ¿ok? Y volvemos al encabezado. Decimos, número actual es menor o igual a 5, 3 es menor o igual a 5, sí, entonces volvemos a entrar. Mostramos número actual, que ahorita es 3, y decimos que ahora el número actual va a ser igual a 3 más 1. ¿Cuánto va a ser? 4. Volvemos al encabezado. Número actual es menor o igual a 5, sí, 4 es menor o igual a 5, entonces entramos. Mostramos el número actual, que ahorita sería 4, y decimos que el número actual va a ser igual a 4 más 1. Entonces va a ser 5. Volvemos al encabezado. 5 es menor o igual a 5, sigue siendo verdad. 5 es igual a 5. Entonces volvemos a entrar al cuerpo, mostramos el número actual, que va a ser 5, ¿verdad? Y decimos que el número actual ahora va a ser igual al número actual más 1, que sería 6. Y volvemos al encabezado. Ahora, número actual es menor o igual a 5, o sea, 6 es menor o igual a 5, ya no se cumple, ahora es falso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto es falso, que hemos dicho, se va al final, ¿no es cierto? Y ya no ejecuta estas instrucciones. Y como después del final ya no hay más instrucciones que leer, entonces ahí terminaría. Y si se dan cuenta, hemos contado desde el 1 al 5, ¿no es cierto? Que es el número que el usuario nos ha dado. Prácticamente así funciona el algoritmo. ¿Qué pasa si lo dejaba como estaba antes, ¿no es cierto? Si lo dejo así, que el número actual es menor a n. Entonces va a ir sumando, ¿no es cierto? Va a decir el número actual va a comenzar en 1, luego va a volver aquí en 2, luego va a volver aquí en 3, luego va a volver aquí en 4, va a imprimir 4, va a volver en 5 y va a decir 5 es menor a 5, falso. Entonces va a saltarse y ya no va a ejecutar esto. Pero el número actual en ese punto es 5, ¿verdad? Entonces no ha entrado a mostrarse, no ha entrado a imprimir, entonces por lo tanto esto no hubiera pasado. Y nos hubiéramos quedado hasta el 4.
¿no es cierto? Entonces, por eso aquí puse menor o igual a 5, porque cuando sea 5, tengo que hacer una vez más esto. Y después va a subir a 6 y después de 6 ya no se hace nada, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si quito esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si eso desaparece? Si simulamos otra vez la lectura de la computadora, o sea, cómo lo va a leer esta la computadora, comenzaría por la primera instrucción, que sería leer, ¿verdad? Vamos a leer que n es igual a 5 y luego decimos mientras número actual sea menor a n, entonces número actual es menor a n, ahorita el número actual no existe en realidad, ¿no es cierto? Lo hemos borrado, ni siquiera lo hemos declarado en este punto. Entonces solo existe n y nada más. Entonces decimos, número actual es menor o igual a n. No sabemos por qué, porque no sabemos qué es número actual. ¿Ok? No le hemos dado un valor al número actual. No le hemos dicho nada. En cambio, si lo dejo como estaba antes, con esta instrucción, aquí le estamos dando un valor inicial al número actual. ¿Ok? Y es por eso que aquí sí puede hacer la consulta, porque el número actual tiene un valor inicialmente. Y luego se va modificando, ¿no es cierto? Va sumándose de uno en uno. ¿Ok? Y así funciona la estructura repetitiva mientras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ha entendido cómo funciona? Uy, tengo que aceptar. Igual vamos a ver dos ejemplos más de esto. Si no hay duda, voy a pasar al siguiente ejemplo, ¿ok? Que es un poquito más completo. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea números hasta que se ingrese a -1. Luego debe devolver la suma de todos los números que se ingresaron hasta antes del -1. ¿Ok? Entonces, el usuario lo que va a hacer es poner números en la computadora y cuando ponga -1, ahí dejamos de leer. ¿Ok? Ya no va a poder ingresar más números. Y lo que tenemos que hacer es sumar todos los números que nos ha dado, excepto el -1, y darle la respuesta, ¿no? De la suma. Básicamente eso. Entonces, si el usuario, digamos, nos pone 4, entonces hasta aquí, ¿cuánto tenemos acumulado? 4. Luego nos va a dar 6, digamos. Entonces, hasta aquí, ¿cuánto tenemos acumulado? 6 más 4, 10, ¿no es cierto? Luego nos va a dar 1. Hasta aquí, ¿cuánto tenemos acumulado? 1 más 10, 11. Luego 3, el acumulado subiría a 14. Y por último, el usuario pondría -1 para indicarnos que ya no quiere poner más números. Y al -1 ya no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, el resultado sería 14, ¿verdad? Entonces, así resolveríamos el problema. A medida que vayamos leyendo los números, vamos a ir sumando, ¿ok? Otra manera podría ser primero leer todos los números y luego realizar la suma de todos los números, ¿ok? Pero eso es un poco más complejo y además necesitaríamos una estructura que todavía no hemos visto, que es listas, que vamos a verlo después para el segundo parcial en Java. Por lo tanto, ahorita solo vamos a hacer este proceso, ¿ok? Leemos y sumamos al acumulado. Leemos, sumamos al acumulado, leemos, sumamos al acumulado, leemos, sumamos al acumulado, ¿ok? Si se dan cuenta, estamos repitiendo una secuencia de pasos. Leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el usuario nos ponga -1, ¿ok? ¿Qué pasos tenemos que seguir para esto? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es leer número y sumar al acumulado, hasta que sea -1, ¿no es cierto? Pero esto es un poco general, ¿no es cierto? No está muy detallado, entonces tal vez de esto no podamos hacer el pseudocódigo. Entonces lo vamos a hacer un poquito más detallado. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? ¿Cuáles son los pasos que estamos repitiendo? Estamos leyendo un número y luego lo estamos sumando al acumulado, ¿no es cierto? Luego volvemos a leer un número y lo volvemos a sumar al acumulado. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos dé el usuario un -1, ¿no es cierto? Entonces lo que yo podría hacer es decir que el paso 1 es repetir hasta que se ingrese -1. ¿Qué cosa voy a repetir? Leer número y sumar acumulado, ¿ok? Básicamente el paso 1 sería todo esto. Y luego simplemente mostramos la suma, ¿no es cierto? Y listo, sería todo. ¿Cómo se hace el pseudocódigo en base a este algoritmo? Igual, vamos a utilizar una estructura repetitiva. Ponemos encabezado, como siempre, e inicio. Y comenzamos, ¿no es cierto? El primer paso sería repetir hasta que se ingrese -1, ¿verdad? Entonces pongo, mientras el número sea distinto de -1, ¿qué va a pasar? Vamos a leer el número. ¿Ok? Vamos a leer el número y sumar al acumulado, ¿no es cierto? Que va a ser, acumulado va a ser igual a acumulado más número. ¿Ok? Aquí un poco se ha desconfigurado.
Y luego, lo que nos faltaría hacer después de terminar el mientras, que terminaría aquí, solo repite estos dos pasos, sería mostrar la suma, ¿no es cierto? Ponemos mostrar acumulado, la suma está guardada en el acumulado, ¿ok? Y luego, fin algoritmo o fin del programa y las variables que hemos utilizado, ¿ok? Entonces, ahora hay que hacer la prueba si nuestro algoritmo funciona, si nuestro pseudocódigo funciona. Entonces hay que hacerlo ejecutar. El INGE utiliza, para ver si un pseudocódigo está bien o un algoritmo, lo que utiliza es prueba de escritorio, que esto es básicamente lo mismo, solo que no utilizo su tablita, ¿no es cierto? Aquí me creo directamente las variables y comienzo a darle los valores. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción que tenemos que leer? Mientras, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? ¿Número es distinto de -1? Bueno, entonces, ¿qué cosa es distinto de -1? No sabemos, ¿verdad? Porque previamente a esta instrucción no le hemos dado un valor a esta variable. Esta variable se ha creado en la computadora, número, pero está vacía, ¿ok? No tiene ningún valor. Entonces no podemos comparar el vacío con el -1. Por lo tanto, si se dan cuenta, recién cuando cumple esta condición se lee el número, ¿no es cierto? Que eso no debería ser así. Lo que deberíamos hacer primero es leer el número antes de preguntar, ¿no es cierto? Entonces primero leemos el número. Leemos el número primero, ¿no es cierto? Entonces la primera instrucción que va a leer la computadora va a ser esta. Es decir, ok, leemos un número y le va a decir al usuario que le dé un número. En este ejemplo le dio 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que es el mismo y le vamos a decir 4. Ok, y ahora recién entramos al encabezado y decimos, ¿número es distinto de -1? Estamos preguntando entonces, ¿4 es distinto de -1? En este caso, ahora el número sí tiene un valor, ¿no es cierto? Porque previamente le hemos asignado un valor con la instrucción leer. Entonces, ahora sí se va a poder ejecutar esto, porque el número tiene un valor. ¿4 es distinto de -1? Sí, es verdad. Entonces entramos a su cuerpo. Y decimos que acumulado va a ser igual a ¿qué? Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más número. ¿Qué cosa está en acumulado? Vacío, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa está en número? 4. 4 más vacío, ¿cuánto da? Lo que te va a dar esto es un error. ¿Por qué? Porque no puedes sumar el 4 con el vacío. El acumulado debería tener un dato previamente, ¿ok? Inicialmente, como para cuando el usuario ingrese su primer dato, su primer número, el acumulado se sume con ese número, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tendría que ser ese acumulado inicialmente? Acumulado va a ser igual a 0, inicialmente, ¿no es cierto? Porque si se dan cuenta aquí, antes de leer un número, debería ser el acumulado 0. Porque así, cuando lea el primer número, vamos a sumar, digamos en este caso, 4 más 0. ¿Cuánto es el acumulado? 4, ¿no es cierto? Hasta el 4 tenemos de acumulado 4. Entonces, por eso comenzamos en 0. Sería raro de que comencemos en 2, ¿verdad? Porque nos daría un dato incorrecto. Cuando lea 4, va a sumar al acumulado y nos va a dar 6, ¿no es cierto? Porque 4 más 2 es 6. Entonces, por eso, aquí sí o sí tiene que ser 0 y no otro número. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Lee un número, lee 4. Decimos acumulado va a ser igual a 0. Ok, entonces aquí ponemos acumulado va a ser igual a 0. Y decimos, 4 es distinto a -1, sí, entonces entramos al cuerpo. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más número. ¿Qué cosa está en acumulado? 0. ¿Y qué cosa está en número? 4. Entonces, 0 más 4, ¿cuánto va a ser? 4. Y en acumulado estaría 4, ¿no es cierto? Entonces, como esta es la última instrucción, volvemos al encabezado. Y decimos, 4 es distinto a -1, sí, entonces entramos al cuerpo. Y decimos que acumulado va a ser igual a acumulado más número. ¿Cuánto sería? 4 más 4, 8. Volvemos al encabezado. ¿4 es distinto a -1? Sí, entramos al cuerpo. Acumulado va a ser igual a acumulado más número. 8 más 4, ¿cuánto da? 12. Y si se dan cuenta, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un error, porque no estamos haciendo lo que queremos hacer. ¿Ok? Vamos a hacer una vuelta más para ver si los que no se han dado cuenta ya sepan cuál es el error. Dijimos que acumulado va a ser igual a 12, ¿no es cierto? Entonces volvemos al encabezado y decimos, ¿4 es distinto de -1? Sí. Entonces vamos a entrar otra vez al cuerpo y decimos, acumulado va a ser igual a acumulado más número. 12 más 4, 16. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué está mal aquí? Si se dan cuenta, número nunca está cambiando. Hemos leído que número es 4 aquí,
y después nunca más está cambiando esta variable, siempre va a ser 4. Entonces, 4 es distinto de menos 1, siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto siempre se va a cumplir. Por lo tanto, siempre va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se tire la computadora. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está mal? Si se fijan, hemos leído el primer número, que era el 4, y hemos sumado el acumulado al principio, y luego no hemos vuelto a leer el siguiente número, sino que hemos vuelto a usar el mismo 4 y hemos estado sumando 4, 4, 4, 4, 4 al acumulado. ¿Qué deberíamos hacer? Leer el siguiente número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendremos que aumentarle aquí? Leer número, ¿ok? Entonces voy a leer un nuevo número y lo voy a guardar en la variable número, ¿ok? Entonces prácticamente voy a ir reemplazando lo que está en número, actualizándolo, ¿ok? Entonces ahora sí debería funcionar. Hacemos la prueba con este mismo ejemplo. Entonces vamos a venir aquí otra vez, decimos leer número va a ser igual a 4, ¿ok? Acumulado va a ser igual a 0. Entonces aquí 0. Y decimos 4 es distinto a menos 1, esto es verdad, entonces entra. Acumulado va a ser igual a lo que esté en acumulado más número. 0 más 4, 4. Entonces, 4. Y ahora leemos un nuevo número, ¿no es cierto? Ahora el nuevo número, ¿qué número va a ser? El usuario va a poner 6, digamos. Entonces actualizamos, 6. Y volvemos al encabezado. Ahora, si se dan cuenta, el número ya no va a ser otra vez 4, ahora va a ser 6. ¿No es cierto? 6 es distinto de menos 1, sí, entonces va a volver a entrar y va a decir acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más el número. ¿Cuánto va a ser? 6 más 4, 10. ¿No es cierto? Y aquí otra vez leemos otro número. ¿No es cierto? En este caso el usuario va a poner 1, entonces 1. ¿No es cierto? Y volvemos al encabezado. ¿1 es distinto de menos 1? Sí. Entramos otra vez al cuerpo y al acumulado le sumamos el número, ¿no es cierto? Que sería 1. Entonces aquí no sería 10, sino 11. Si se dan cuenta, estamos ya simulando hacer esto, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto en el ejemplo. Luego, volvemos a leer número, ¿no es cierto? Ahora va a poner 3, entonces el número actualizamos y ponemos 3. Y volvemos al encabezado. ¿Número es distinto a menos 1? Sí, volvemos a entrar. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, 11 más número, que es 3, ¿no es cierto? 11 más 3, 14. Y ahora volvemos a leer otro número, que en este caso ya nos va a poner el menos 1. Entonces voy a poner menos 1 y volvemos al encabezado. Menos 1 es distinto de menos 1. Falso. Esta condición ya no se cumple. Entonces ya no vamos a entrar a su cuerpo y directamente nos iríamos al final. ¿No es cierto? Y después del final leemos la instrucción que está por debajo, que es mostrar acumulado. Y lo que mostraría en pantalla sería 14. ¿No es cierto? Y en este caso, ahora sí funcionó bien el pseudocódigo. Si se fijan, hemos ido simulando hacer esto. ¿No es cierto? La estructura mientras hallaba un número, leía un número y lo sumaba al acumulado. Leía un número y lo sumaba al acumulado. ¿No es cierto? Prácticamente así funciona. ¿Han entendido esto? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, muchachos? Ok, supongo que sí, entonces voy a continuar, muchachos. El siguiente ejercicio, que ya es el último, y después pasaríamos a la estructura repetitiva para. ¿Ok? Vamos a leer este ejercicio. ¿Qué dice? Realizar un algoritmo que dado un número devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene. Creo que no hay mucho problema en entender esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, 12.345, ¿cuántos dígitos pares tiene? Dos. ¿Cuáles son? El 2 y el 4, ¿verdad? El 1, el 3 y el 5 son impares. Básicamente hay que hacer esto, ¿no es cierto? Y como nosotros somos personas fáciles para nosotros, tenemos ojos y un cerebro. En cambio, la computadora solo puede seguir instrucciones y leer datos y mostrar datos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una secuencia de instrucciones para decirle cómo resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Básicamente lo que tendríamos que hacer es ir viendo dígito por dígito, ¿no es cierto? Por ejemplo, primero vamos a ver el 1, ¿no es cierto? En este caso y decimos, ¿1 es par? No. Entonces hasta aquí tenemos 0 pares, 0 dígitos pares. ¿2 es par? Sí. Entonces hasta ahora tenemos un dígito par. ¿3 es par? No. Hasta ahora seguimos teniendo solo un dígito par. ¿4 es par? Sí. Ahora tenemos dos dígitos pares. ¿5 es par? No. Entonces quedamos con dos dígitos pares y esa sería la respuesta. Básicamente hay que hacer eso. O también se podría hacer al revés, ¿ok? Desde el 5 vamos al 4, 3, 2, 1, así, hasta que termine. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar desde el 5.
¿Ok? ¿Cómo vamos iterando? O sea, vamos de dígito en dígito. Si se acuerdan, ya hemos visto esta operación, ¿no es cierto? Dividir un número entre 10. ¿Qué pasaba si tú dividías un número entre 10? El residuo era el primer dígito desde la derecha, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si dividimos 12.345 dividido entre 10, como residuo nos va a dar el 5, ¿ok? Su primer dígito desde la derecha. Entonces aquí ya podemos preguntar si es par o no es par, ¿no es cierto? El 5 no es par, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro contador, que está en 0, ¿no es cierto? Porque hasta ahora tenemos 0 pares. Y luego tenemos que irnos al 4. ¿Cómo hacemos eso? De esta misma división, agarramos su cociente. Y si se dan cuenta, su cociente es el mismo número menos el último dígito. ¿Ok? Entonces, agarramos el cociente y hacemos lo mismo. Lo dividimos entre 10 y obtenemos su primer dígito, que sería 4, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo, preguntamos, ¿4 es par? Sí, entonces hasta ahora tenemos un dígito par. Y otra vez repetimos lo mismo, agarramos su cociente de esta división, que es 123, si se fijan es este número sin el 4, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo, lo dividimos entre 10 y vamos a obtener como residuo su primer dígito. Y preguntamos, ¿3 es par? No, entonces hasta ahora seguimos teniendo solo un dígito par. Obtenemos su cociente y lo mismo, dividimos entre 10 y nos sale 2 del residuo. 2 es par, sí. Entonces nuestro contador va a aumentar en 1. Ahora vamos a tener 2 pares, hasta ahora. Agarramos su cociente y lo mismo. Dividimos entre 10 y el residuo nos da 1. ¿Es par? No. Entonces nos quedamos con 2. ¿Ok? Y esto, ¿hasta cuándo vamos a repetir? Hasta que el cociente se vuelva 0. ¿Ok? Si se fijan, hemos ido iterando dígito por dígito, ¿no es cierto? Aquí hemos visto el 5, después el 4, después el 3, después el 2 y por último el 1, ¿no es cierto? Y cuando hacemos, cuando estamos al final, cuando hemos terminado de repetir, cuando el cociente nos da 0, ¿ok? Entonces, básicamente hay que simular hacer esto. Entonces, ¿qué pasos hemos seguido? Bueno, primero, ¿qué hemos usado? Hemos dicho que el dígito va a ser igual al número módulo de 10, ¿no es cierto? Y que el nuevo número, el siguiente número, va a ser igual al número actual dividido entre 10, ¿verdad? Este es el número siguiente y este es el dígito que tenemos que evaluar. Entonces, recién, ¿qué pasos hemos seguido? Primero hemos leído el número que queremos verificar cuántos dígitos pares tiene. Luego, tenemos que repetir hasta que este número se vuelva 0. ¿Qué cosa vamos a repetir? Hallar dígito, verificar si es par y hallar siguiente número. ¿Ok? Aquí también debería estar sumar en 1, ¿no es cierto? El contador. Pero eso está implícito, porque es una simple línea que es sumarle 1. ¿Ok? Lo más importante es esto. Hallar dígito, verificar si es par y hallar siguiente número. ¿Ok? Estos son los pasos que se repiten. ¿No es cierto? Aquí hallábamos el 5, verificábamos si 5 es par y luego agarrábamos su cociente, ¿no es cierto? Que sería el siguiente número. Y después de hacer este paso del 2, que es toda esta repetición, mostramos el resultado, que sería este contador que tenemos aquí, ¿no es cierto? Que hemos ido contando cuántos dígitos pares hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Básicamente solo sería esto el algoritmo. Entonces, ¿cómo se hace el pseudocódigo con esto? Primero encabezado, como siempre, y pongo inicio, ¿no es cierto? Dejando espacio para las variables. ¿Cuál es el primer paso? Leer número. Entonces leo el número, ¿no es cierto? Y luego comienzo a repetir. Aquí igual se ha configurado, qué bacana, ni modo. Comienzo a repetir, ¿verdad? ¿Qué cosas voy a repetir? Mientras el número sea mayor a 0, o sea, mientras este número que nos haya dado sea mayor a 0, ¿por qué? Si se dan cuenta el número que nos da, vamos a ir reduciéndolo, ¿no es cierto? Aquí está 12.345, luego aquí está 1.234, luego aquí está 123, y así poco a poco va acercándose al 0, ¿no es cierto? Va a llegar un punto donde este número se va a volver 0. Entonces, mientras este número sea mayor a 0, hay que hacer esta secuencia de pasos. ¿Ok? ¿Qué pasos? Tenemos el dígito con esta operación. Luego, verificamos si es par. ¿Cómo? Preguntamos. Si el dígito que hemos hallado módulo de 2 es igual a 0, ¿qué significa esto? Lo que he puesto en la condición. Básicamente aquí estoy preguntando si es par. ¿Ok? Un número es par cuando lo dividimos entre 2 y de residuo nos da 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 4, si lo dividimos entre 2 y su residuo nos da 0, significa que el 4 es par. ¿No es cierto? Y con el 5, por ejemplo, si dividimos entre 2, nos da residuo 1. Eso significa que el 5 no es par. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso estoy preguntando aquí. Si el dígito que hemos hallado, módulo de 2, es igual a 0, significa que es par. Entonces, ¿qué hago?
Me creo una variable pares que va a ser igual a lo que está en pares más 1, o sea, un contador, ¿no es cierto? Voy a ir contando de uno en uno cuando haya un par en esta variable. Esta variable va a representar esta cajita, ¿ok? Y luego ponemos el final de la condicional y listo. Solo tendríamos que preguntar eso, ¿ok? ¿Qué nos falta aquí? Hallar el siguiente número. ¿Cómo hacemos eso? El número va a ser igual a el mismo número dividido entre 10, ¿ok? Si se fijan, aquí estoy utilizando el operador div, que ya les había dicho en la anterior clase que div es una división cualquiera, solo que en vez de devolvernos el resultado con decimales, solo nos devuelve la parte entera, ¿no es cierto?, del resultado. En este caso tendría que ser el resultado de aquí arriba, 1234,5, ¿no es cierto? Pero no nos importa el coma 5. Lo que nos importa es el 1234, que es la parte entera. Entonces, lo que hace div es agarrar solo la parte entera. Y el coma 5, chao. ¿Ok? Después de esto, simplemente terminaríamos los pasos que tenemos que repetir, por lo tanto, ponemos el fin del mientras. ¿Cierto? Y luego de eso solo mostramos el resultado, que el resultado está guardado en la variable pares, ¿no es cierto? Porque aquí estamos contando a medida de que vayamos encontrando un dígito par. ¿No es cierto? Entonces solo mostramos esta variable y listo. Ahí terminaría. Ponemos el final, que está aquí abajo, que no se ve. Ah, no. Es el fin y las variables que hemos utilizado. ¿Ok? Hacemos la prueba. ¿No es cierto? Ejecutamos el algoritmo como si fuéramos la computadora. Entonces, leemos la primera instrucción, que es leer número, ¿no es cierto? Entonces tengo una variable que se llama número y que es igual a... ¿A qué? Vamos a tomar este mismo ejemplo, ¿ok? 12.345. Ok, listo. Luego decimos, mientras número sea mayor a 0, o sea, ¿este número es mayor a 0? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar a su cuerpo, ¿no es cierto? Y vamos a decir que dígito va a ser igual al número módulo de 10. ¿Cuánto va a ser dígito? Dígito va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Y preguntamos, 5 módulo de 2 es 0. En otras palabras, 5 es par. No es par, ¿verdad? Entonces se sale al final. Y continuamos con la siguiente instrucción. Número ahora va a ser igual a número dividido entre 10, que hemos dicho que va a ser 1234. Volvemos al encabezado. 1234 es mayor a 0. Sí, entonces entramos al cuerpo. Dígito va a ser igual al número módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 4. Entonces, 4 es par. Eso es lo que estoy preguntando aquí. Entonces, como 4 es par, esto es verdad, entonces entramos a esta instrucción. ¿No es cierto? Y decimos que pares va a ser igual a lo que está en pares más 1. ¿No es cierto? 1 más ¿cuánto tenemos que sumar? Si se dan cuenta aquí, otra vez aparece el mismo problema que hace rato. Pares no tiene un valor, está vacío. Entonces no podemos sumar 1 con vacío, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pares tiene que tener un valor inicial, que comience, que no comience en vacío, ¿ok? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hace rato. Vamos a decir que pares va a comenzar en 0. ¿Por qué? Porque el contador comienza en 0 siempre, ¿no es cierto? Comienza a contar desde 0 y una vez que encontremos el primer dígito par, cuenta 1, ¿no es cierto? Raro sería que esta variable comience en 2. No tendría sentido comenzar en 2, ¿ok? Porque si comenzamos con 2 y cuando encontremos nuestro primer dígito par, que debería ser el primero, va a contar 3, ¿no es cierto? Entonces está mal. Entonces sí o sí tiene que comenzar con 0. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí, si tomamos en cuenta esta instrucción que ya lo hemos leído, digamos, entonces al principio pares hubiera comenzado con 0, ¿no es cierto? Y ahora que hemos llegado a esta instrucción donde decíamos que pares va a ser igual a pares más 1, ¿cuánto sería? 0 más 1, 1, ¿no es cierto? Luego, como hemos ejecutado esta instrucción, nos salimos al final y hacemos esta instrucción que dice que el número va a ser igual al número dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser? 123. Volvemos al encabezado. ¿123 es mayor a 0? Sí. Entonces hallamos el nuevo dígito que va a ser 123 módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 3. Perdón. Va a ser 3, ¿no es cierto? Y ahora decimos, 3 es par, falso. Entonces nos vamos directamente al final y continuamos con la siguiente instrucción. Número 123 dividido entre 10, ¿cuánto va a dar? 12. Entonces volvemos al encabezado y preguntamos, ¿12 es mayor a 0? Sí. Entonces dígito va a ser igual a 12 módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 2. 2 es par, 2 módulo de 2 es 0. Sí. Entonces pares va a ser igual a lo que está en pares más 1. ¿Cuánto va a ser?
2. ¿Ok? Entonces salimos al final y decimos, número va a ser igual a lo que esté en número dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser? 1, nada más. Entonces volvemos al encabezado. ¿Cuánto es número? 1. ¿1 es mayor a 0? Sí. Entonces entramos al cuerpo. Dígito va a ser igual a 1 módulo de 10, que sería 1. ¿Ok? ¿1 es par? No. Entonces nos vamos al final y ejecutamos esta instrucción. Ahora número 1 dividido entre 10, ¿cuánto va a ser? 0. ¿No es cierto? Entonces volvemos al encabezado y ahora preguntamos, ¿0 es mayor a 0? Falso. Esta condición ya no se cumple. Por lo tanto, nos vamos directamente al final de la estructura mientras. Y ya no ejecutamos más su cuerpo, ¿no es cierto? Y luego de irnos al final, directamente mostramos pares, ¿no es cierto? Que en pares estamos contando cuántos dígitos pares hemos encontrado hasta ahora, ¿no es cierto? Que representa esta cajita. Y lo que mostraría en la pantalla sería 2, ¿ok? Prácticamente esto sería. ¿Han entendido? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Voy a aceptar, creo que me ha quedado, bueno. ¿Todo claro? Ahora Todo claro. todo lo que nos tocaría ver es el para, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, nos pasaríamos directamente a eso. Pero antes una cosita más os voy a explicar. Si se fijan, la misma estructura más o menos te hace intuir qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Lo que dice la estructura es que mientras esta condición se cumpla, este bloque de instrucciones se van a ejecutar, ¿ok? Entonces, básicamente está diciendo, mientras esto sea verdad, hacemos esto. ¿Ok? Básicamente eso. Por eso se llama mientras. ¿Ok? Por eso. Y ahora vamos a ver una estructura un poquito más rara, que es la última que vamos a ver. Y es la más complicada, por así decirse, aunque no es complicada en realidad. No es difícil de entenderla, pero es la más complicada. Porque las otras no eran tan difíciles en realidad. ¿Ok? Si no hay dudas, muchachos, ok, entonces vamos a continuar con el para. El para es otra estructura repetitiva. Funciona similar al mientras, ¿ok? En un rato esto quiero limpiar, quiero dejar como estaba. Si igual no estaba aquí. Entonces, el para igual repite su bloque de instrucciones, ¿ok? Cuando se lea el encabezado, aquí hay una condición que si se cumple, va a entrar a su cuerpo, va a ejecutar sus instrucciones y al terminar de ejecutar sus instrucciones va a volver al encabezado, ¿ok? Parecido al mientras. ¿Cuál es la diferencia? Su encabezado. Si se fijan, no solo tiene una condición, ¿ok? Tiene 3 instrucciones en realidad. ¿Y cómo funciona esto? Aquí está esta estructura en un pseudocódigo. Entonces, ¿cómo leería esto la computadora? Leería la primera instrucción y así sucesivamente hasta llegar al encabezado. Cuando llega al encabezado, la primera vez que lea el encabezado del para, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar esta primera instrucción que está aquí, que es una asignación, ¿no es cierto? Aquí hay una variable i que va a tener el valor 1, ¿ok? Y luego de ejecutar esta instrucción, vamos a ejecutar esta, que más que una instrucción es una condición, ¿ok? Aquí preguntamos, ¿i es menor o igual a n? N es una variable, o sea, podría ser cualquier número, ¿ok? Entonces, esta condición, si se cumple, ejecutamos su bloque de instrucciones, ¿ok? Hasta que llegamos a la última instrucción y similar al mientras, cuando se termina de leer su última instrucción, vuelve al encabezado. Solo que a partir de la segunda vez que se lee su encabezado para adelante, ya no se lee la primera instrucción, sino se lee la tercera. ¿Ok? Se lee la tercera, que aquí está mal. Aquí debería ser más 1. ¿Ok? Se lee la tercera instrucción y sería, lo que dice aquí es que la variable i va a aumentarse en 1, ¿no es cierto? I va a ser igual a i más 1. Y después de ejecutar esta instrucción, volvemos a preguntar esta condición. Y sigue siendo mayor o igual a n. Si es verdad, entra. ¿Ok? Entra y comienza a ejecutar sus instrucciones hasta volver al encabezado. Y otra vez, ejecutamos la tercera instrucción y preguntamos esta condición. Y es mayor o igual a n. Digamos que esta vez es verdad igual, entonces va a volver a entrar al cuerpo.
Y otra vez volvemos al encabezado y aumentaría en 1, que ahora sería 4. Supongamos que ahora 4 no es mayor o igual a n, que no tendría sentido, pero supongamos que esta condición ya no se cumple. ¿Ok? Entonces, si ya no se cumple, directamente nos vamos al final. ¿Ok? Básicamente así funciona el para. Otra vez, en resumen, la primera vez que se lee el encabezado de para, se ejecuta la primera instrucción y se ejecuta la condición. ¿Ok? Y la tercera no. La tercera instrucción no se lee la primera vez. Ya la segunda vez, cuando retorna, ya no se lee la primera instrucción y se lee la tercera primero. Y recién después de leer la tercera se ejecuta la condición. ¿Ok? Y si es verdad, seguimos entrando y la tercera vez igual, ¿no? Leemos la tercera instrucción y volvemos a hacer la condición. Y la primera instrucción ya nunca más se volvería a leer. Solo la primera vez que entra el encabezado. ¿Ok? Básicamente funciona así. Y esta estructura, el Inge Ustaris lo utiliza así. ¿Ok? Si han visto su material, lo utiliza así, que en realidad es lo mismo, solo que de forma más abreviada. Lo que estás diciendo aquí es de que i va a comenzar en 1 y va a ir hasta n. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Ok? Básicamente eso es lo que estás diciendo aquí, que es lo mismo. Aquí igual estamos diciendo lo mismo. Esto está mal en realidad, aquí debe ser un menor para que tenga consistencia. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es de que vamos a comenzar en 1, vamos a ir hasta n, de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces, si n es 5, vamos a repetir 5 veces estas instrucciones. Si i es 1 y n es 5, pero vamos de 2 en 2, ¿cuántas veces vamos a ejecutar esto? 2 veces, ¿no es cierto? Porque vamos a empezar en 1, luego vamos a sumar de 2, ¿cuánto va a ser? 3. Bueno, entonces va a ejecutarse 3 veces en realidad. Vamos a comenzar en 1, vamos a ejecutar, después va a ser 3, vamos a ejecutar, después va a ser 5, como i va a ser igual a 5, a n, entonces vamos a ejecutar una vez más, luego sería 7, y si n es 5 ya no se volvería a ejecutar, ¿no es cierto? Porque 7 sería mayor a n y esa condición ya no se cumpliría. Por lo tanto, saldríamos directamente al final. Entonces, como les decía, el INGE utiliza esta estructura, ¿ok? Si aquí le puse 2, por ejemplo, entonces aquí también tendría que ser 2. Si aquí la variable n es otra, que se llama out, digamos, entonces aquí también tendría que llamarse out. ¿Ok? Entonces, prácticamente así utiliza el INGE. Y por si acaso, las variables aquí no siempre, en este caso se llamaba i, pero no significa que siempre se va a llamar i. Puede llamarse cualquier cosa. ¿Ok? Pero si le cambiamos el nombre a i, tenemos que reemplazar en todo, ¿no es cierto? Si le digo x, entonces aquí también tiene que ser x. Aquí también tiene que ser x. Que no lo he cambiado, X, y aquí también tendría que ser X, ¿verdad? También podríamos cambiar la condición, ¿ok? Aquí solo podría ser menor, o podría ser mayor, o podría ser mayor igual, incluso podría ser igual o distinto, pero no tiene mucho sentido utilizar estos dos últimos operadores. El distinto y el igual no tiene mucho sentido utilizarlo en el par. Lo que más se utiliza es el menor, el mayor, el menor igual y el mayor igual para el par. Es lo que más se utiliza. Y aquí en el contador de la misma manera. Aquí puedes saltar de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10 si quieres. Incluso puedes restar si quieres. Incluso puedes ir quitando de 1 en 1. O incluso podrías hacer esto. ¿Ok? A la variable x multiplicarle de 2 en 2. ¿Ok? Así funciona el para más o menos. Y la verdad no sé, no creo que el INGE se haga lío si utilizan esto o esto. Incluso el INGE, cuando va a utilizar un para y va a ir de 1 en 1, esto lo omite. O sea, como que lo sobreentiende que va a ir de 1 en 1. Pero es mucho enredo para alumnos que recién están aprendiendo a programar. Es mucho más claro hacer esto, ¿no es cierto? Aquí estás leyendo las instrucciones literal lo que dice, ¿no es cierto? X va a empezar en 1, mientras X sea menor a N, va a ir subiendo de 1 en 1, ¿no es cierto? Es mucho más entendible que esto, ¿ok? Entonces, yo les aconsejaría utilizar de esta forma. No creo que el INGE se haga lío si utilizan de esta forma, porque igual se entiende. En hartos lenguajes de programación tiene una estructura similar a esto, y hay otros lenguajes de programación que también tienen una estructura similar a esto. Pero, por ejemplo, Java utiliza una estructura similar a esta. ¿Ok?
Entonces, creo que sí sería mejor que utilicen esta estructura. Solo por si acaso le estoy diciendo que mi hijo utiliza así. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto del para. Quiero ver si todo bien. No hay dudas, ¿verdad, muchachos? Para que continúe con el siguiente ejercicio. Si se fijan, este ejemplo es el mismo que hemos visto en la estructura repetitiva mientras, ¿no es cierto? Contar desde el 1 hasta el n, donde n va a ser el número que nos va a dar el usuario. Es el mismo. ¿Qué significa esto? Que para este problema puedo utilizar un mientras o un para, ¿ok? Puedo hallar una solución con los dos. Y ahorita vamos a ver cómo se hace con el para. Básicamente, la lógica es la misma, ¿no es cierto? Ir contando de uno en uno, mediante vayamos leyendo, ¿no es cierto? Comenzamos en 1 y comenzamos a sumarle 1, y después va a ser 2 y le sumamos 1, después va a ser 3, le sumamos 1, después va a ser 4 y así hasta n, como habíamos visto hace rato. Y el algoritmo sería el mismo, ¿ok? Solo estos dos pasos. La diferencia sería en la estructura repetitiva que estamos usando, ¿ok? Si se fijan aquí el para, no lleva i, ¿no es cierto? Les dije que la variable puede tener cualquier nombre. En este caso, ¿lo que estamos diciendo? Vamos a repetir las instrucciones que están dentro del para, diciendo que número actual va a empezar en 1, va a ir hasta mayor a n, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. ¿No es cierto? Estamos diciendo que número actual va a empezar en 1, y mientras número actual sea menor o igual a n, entonces número actual se va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Ok? ¿Qué instrucción tiene que ir a su cuerpo? Básicamente es el mostrar número actual, que es esta variable de aquí del encabezado, y listo. Nada más. Solo tendría que tener esa instrucción y funcionaría el algoritmo y resolvería este problema. Y vamos a hacer la prueba si quieren. ¿Okay? Entonces, vamos a simularse la computadora. Nos creamos el n, que le vamos a decir igual que en el anterior ejemplo 5. ¿Ok? Digamos que el usuario aquí ha puesto 5. Entonces, venimos al encabezado. Como es la primera vez que leemos el encabezado, esta es la instrucción que tenemos que leer ahora, ¿no es cierto? Número actual va a ser igual a número. Número actual va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Luego, ¿qué hacíamos? Preguntábamos esta condición. ¿Número actual es menor o igual a 5? ¿1 es menor o igual a 5? Sí, entonces entramos al cuerpo. Número actual va a ser, bueno, ahora vamos a imprimir número actual, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a imprimir aquí? ¿Cuánto es número actual? 1. Ok, ahora volvemos al encabezado y decimos, número actual va a ser, bueno, ya no leemos esta, ¿no es cierto? Vamos a leer esta, dijimos, ¿no es cierto? A partir de la segunda vez, leemos la tercera instrucción. Y decimos, número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Qué hay en número actual? 1. 1 más 1, 2. ¿No es cierto? Ahora preguntamos, ¿2 es menor o igual a 5? Sí, entonces volvemos a entrar aquí y mostramos el 2. ¿No es cierto? En un rato, aquí está. 2. ¿Ok? Y volvemos al encabezado. Y volvemos a decir la tercera instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. Que ahora va a ser, aquí lo vamos a cambiar igual, mejor. Ahora va a ser 3. ¿Ok? 3 es menor o igual a 5, sí, entonces ejecutamos esto. Entonces, ¿qué se va a imprimir? Lo que está en número actual, que es 3. Y volvemos al encabezado. Número actual va a ser igual a número actual más 1. Ahora va a ser 4. ¿4 es menor o igual a 5? Sí, imprimimos 4. Volvemos al encabezado. Número actual ahora va a ser 5. 5 es menor o igual a 5, ¿verdad? Entonces volvemos a entrar a la instrucción. 5. Y ahora aquí volveríamos al encabezado y el número actual aumentaría en 1, que ahora sería 6, ¿verdad? Y ahora, 6 es menor o igual a 5, falso. Esta condición ya no se cumple, por lo tanto nos vamos directamente al final. Y ya no ejecutamos este mostrar, ¿no es cierto? Como no hay más instrucciones por debajo del para, ahí terminaría. Y así funcionaría esto. ¿Ok? Así funciona el para. Si se dan cuenta, aquí hemos hecho en una línea lo que en el anterior ejercicio lo hicimos en 3, creo. ¿Ok? Entonces, este problema se puede resolver con el mientras y con el para, solo que el para lo hace un poquito más corto. Y aquí, en esta diapositiva, les muestro la comparación de los dos algoritmos, ¿ok? Los dos algoritmos son del mismo ejercicio, y resuelven lo mismo, solo que en uno utilizo el mientras y en otro el para, ¿no es cierto? Y si se fijan, como les había dicho, aquí estoy utilizando dos instrucciones y aquí solo una. Cuando estamos hablando de un programa más complejo, de un problema más complejo, donde va a incluir más instrucciones dentro del para,
va a ser más largo si utilizamos el mientras que el para. Entonces, cuando sea necesario utilizar el para, utilizamos el para. ¿Ok? Pero, si se dan cuenta aquí, podemos con el mientras simular ser un para, ¿no es cierto? Si se fijan aquí, tengo esta instrucción que dice número actual igual a uno, aquí también, número actual igual a uno. Aquí está la condición, aquí está la condición. Aquí está el número, el contador está aquí está el contador. Y la instrucción de mostrar está aquí y aquí también está la instrucción de mostrar, ¿no es cierto? Tiene las mismas instrucciones, solo que en diferente orden. ¿Ok? Entonces, un mientras siempre puede simular ser un para. Siempre. O sea, cualquier problema que puedas resolver con para, también lo puedes resolver con un mientras. Pero no cualquier problema que lo puedes resolver con el mientras, lo puedes resolver igual con un para. ¿Ok? El para no siempre va a simular ser un mientras. ¿Ok? En este caso sí. ¿No es cierto? Se simulan ser ambos, viceversa. ¿No es cierto? Mientras puede ser un para y para puede ser un mientras. En este ejercicio. Pero, por ejemplo, en este ejercicio que habíamos visto de sumar los números hasta que nos dé menos uno, estamos usando un mientras, ¿verdad? No podemos usar un para aquí. ¿Por qué? Porque la estructura del para nos dice, vamos a comenzar en un valor hasta un valor y vamos a ir de tanto en tanto. ¿Qué significa esto? Que vamos a repetir estas instrucciones, en este caso, n veces. ¿Ok? Sabemos cuántas veces vamos a repetir. ¿Ok? Si n es 5, entonces se va a repetir 5 veces. Si n es 4, vamos a repetir 4 veces. ¿Ok? Aquí sabemos cuántas veces vamos a repetir las instrucciones. En cambio, en el mientras no sabemos hasta cuándo vamos a repetir. ¿Ok? No hay un contador. Pero sí sabemos, bueno, no sabemos cuántas veces vamos a repetir. ¿Ok? No es como el para. En el para sí sabemos cuántas veces. N veces, por ejemplo. Pero en el mientras, a veces no sabemos cuántas veces vamos a repetir, pero sí sabemos hasta cuándo. En el ejercicio que les habíamos ahorita, íbamos a repetir esa secuencia de pasos hasta que el usuario nos dé menos uno, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuántas veces exactamente vamos a repetir hasta que salga menos uno. El usuario, si quería, podía poner 4 y después menos uno, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí hubiéramos repetido solo una vez. En este ejemplo, ha puesto 4 números y después menos uno. Entonces, hemos repetido 4 veces. Y si el usuario vuelve a ejecutar el algoritmo y le da la gana de poner 100 números, vamos a hacer 100 veces esto, ¿no es cierto? Hasta que ponga menos uno. Pero nunca vamos a saber exactamente cuántas veces vamos a repetir, ¿no es cierto? En cambio, en el ejercicio de aquí arriba sí sabemos hasta cuántas veces vamos a repetir. Vamos a repetir n veces, ¿no es cierto? Hasta el n. Entonces, por eso el para no siempre puede simular ser un mientras. Porque en el para tienes que saber cuántas veces tienes que repetir. En cambio, en el mientras no necesariamente. En el mientras puede haber otra condición. Por ejemplo, este ejercicio igual de hallar cuántos dígitos pares tiene un número, tampoco se hubiera podido hacer con el para. ¿Ok? Tal vez sí se podría hacer, pero sería más complejo. Tendría que poner muchas más instrucciones y tendría que hallar cuántos dígitos tiene este número antes de comenzar a hacer las repeticiones para así saber cuántas veces tengo que repetir. Pero en vez de eso he dicho, ok, mientras el número sea mayor a cero, hacer esto. Y ya. ¿Ok? Entonces, tal vez se podría hacer con un para, pero sería mucho más complejo. El de arriba, imposible se podría hacer con un para. Por más de que le ponga 1000 instrucciones, imposible se puede hacer con el para. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos números va a poner el usuario. Solo los estás leyendo hasta que ponga menos uno. Y si el usuario quiere, puede estar todo el día poniendo números y mañana recién poner menos uno. ¿No es cierto? Y hasta eso va a pasar 1 millón de veces. No sabemos. Entonces, esa más o menos es la diferencia entre el para y el mientras. El para se utiliza cuando sabes exactamente cuántas veces quieres repetir algo. Y el mientras se utiliza cuando no sabes exactamente cuántas veces quieres repetir algo, pero sí sabes hasta cuándo. ¿Ok? Básicamente esa es la diferencia. ¿Dudas, muchachos? ¿Tienen dudas? Espero que sí. Esto es un poquito difícil de entender. ¿Dudas? Después tengo dos ejercicios más. Tenemos 20 minutos, 25 minutos, entonces, si no hay dudas, continuaría con los ejemplos. No hay dudas, ¿verdad, ¿verdad, muchachos? Ok.
Espero que no haya dudas, muchachos. Cualquier cosa, me pueden hablar, micrófono pueden encender, decirme cualquier cosa, me pueden interrumpir, no me va a molestar. Ok, continuamos con el siguiente ejemplo. Este ejercicio dice que verifiquemos si un número es primo. ¿Ok? No hay mucha ciencia en esto. ¿Y cuándo un número es primo? Cuando sus divisores de ese número son el uno y el mismo número. ¿Ok? Por ejemplo, el 7, sus divisores son el uno y el 7, ¿verdad? Pero el 6 no es primo, ¿por qué? Porque aparte de tener los de divisores al uno y a sí mismo, tiene más. ¿Ok? Tiene al 2 y al 3. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Todos los números que existen tienen de divisores sí o sí al uno y a sí mismo. Todos. No hay ninguna excepción. Sí o sí, todos tienen a divisores al uno y a sí mismos. La diferencia es de que algunos tienen más de esos dos divisores, como el 6, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay otros que solo tienen esos dos. Entonces, prácticamente, un número es primo si sus divisores solo son dos. ¿Ok? Y no es primo cuando son más de dos. Entonces, básicamente hay que hacer eso. Hay que hallar sus divisores y si sus divisores son dos, significa que es primo. Y si son más de dos, es un número cualquiera. Hay que hacer eso. Hay que indicarle eso a la computadora de que haga. ¿Cómo va a ser eso? Pues tenemos que ir probando de uno en uno, desde el uno hasta el número que nos han dado. Por ejemplo, con el 7. ¿Cómo sabemos que un número es divisor entre otro? Cuando su residuo es igual a cero. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, 7 dividido entre uno, su residuo nos da cero. Significa que uno es divisor de 7. Entonces, hasta aquí tenemos que 7 tiene un divisor. Luego probamos con el 2. 7 dividido entre 2 nos da de residuo 1. Eso significa que el 2 no es divisor de 7. Entonces continuamos con un divisor hasta ahora. Luego con el 3, lo mismo, nos da de residuo 1, eso significa que el 3 no es divisor. Luego con el 4 nos da 3 de residuo, tampoco es divisor. Sí o sí tiene que ser 0 para ser divisor. Con el 5 igual, nos da 2, no es divisor. Con el 6 igual, nos da 1, no es divisor. Y finalmente con el 7, 7 dividido entre 7 nos da residuo 0. Entonces, como nos da 0, significa que 7 es divisor de 7. Entonces, hasta ahora tenemos solo dos divisores, ¿no es cierto? Y hasta ahí terminaría. Iríamos desde el 1 hasta el número que nos han dado, ¿no es cierto? En este caso hasta el 7. Y vamos contando, ¿no es cierto? ¿Cuántos son divisores de 7? Y al final hemos quedado que solo hay dos divisores de 7. Eso significa que 7 es primo, ¿ok? Cuando solo tiene dos divisores. Por ejemplo, el 6, ¿qué haríamos en el caso de 6? Lo mismo, comenzaríamos en 1 y haríamos la prueba de 1 en 1 hasta el 6. 6 dividido entre 1 nos da de residuo 0. Eso significa que el 1 es divisor de 6, entonces hasta ahora tenemos un divisor. 6 dividido entre 2 nos da 0, significa que el 2 sí es divisor de 6. Entonces hasta ahora tenemos 2. 6 dividido entre 3 da 0. Eso significa que 3 es divisor, entonces hasta ahora tenemos 3 divisores. 6 dividido entre 4 nos da 2. Eso significa que 4 no es divisor, entonces continuamos con 3 divisores hasta ahora. Con 5 nos da 1. Eso significa que 5 no es divisor de 6, entonces continuamos con 3. Y por último, 6 dividido entre 6 nos da 0. Eso significa que 6 es divisor de 6 y hasta ahora tenemos 4 divisores, ¿no es cierto? Y ahí terminaríamos. Entonces, como 6 tiene 4 divisores, no es primo. ¿Ok? Básicamente hay que hacer esto. Entonces, si se dan cuenta que estamos haciendo una repetición de pasos. ¿No es cierto? Estamos hallando su residuo, verificamos si es divisor y continuamos con el siguiente. Hallamos residuo, verificamos si es divisor, siguiente. Hallamos residuo, verificamos si es divisor, siguiente. ¿No es cierto? Entonces estamos repitiendo eso ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos al mismo número que nos han dado. ¿No es cierto? Aquí sí sabemos cuántas veces vamos a repetir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Primero tenemos que leer el número y luego tenemos que repetir hasta llegar al mismo número que leímos. ¿Ok? ¿Qué pasos vamos a repetir? Hallar residuo, verificar si es divisor y listo. ¿No es cierto? Pasamos al siguiente. Y luego verificamos si el número es primo. ¿Con qué? Con esto, ¿no es cierto? Con el contador. Luego de repetir estos pasos, tenemos que verificar si este número que nos han dado es primo y luego mostramos el resultado, si es primo o no es primo. Ok, básicamente eso. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo de esto? En este caso, este es mi algoritmo. Se va a llamar primo mi pseudocódigo. Pongo inicio, ¿verdad? Primer paso, leer número, ¿no es cierto? Con instrucción leer y luego comenzamos a repetir, ¿ok? Antes de comenzar a repetir,
Me voy a crear una variable que se va a llamar divisores y va a comenzar en 0. ¿Qué es esta variable? Esta variable divisores va a representar esta cajita, ¿ok? Donde estoy guardando, donde estoy contando los divisores a medida de que voy encontrando, ¿no es cierto? Entonces, esa variable divisores representa eso. Y tiene que comenzar en 0, ¿verdad? Entonces, por eso aquí le estoy asignando el 0. Ahora sí, comenzamos a repetir con la estructura para. Vamos a decir que vamos a tener un contador que va a comenzar en 1, ¿ok? Este contador va a representar el divisor con el que tenemos que dividir, ¿ok? Prácticamente este. Esto va a representar contador. Va a ir desde el 1 hasta el número que nos den, ¿ok? Entonces, prácticamente eso estoy declarando en el encabezado. Va a ir desde el 1 y mientras sea menor o igual al número, va a repetir sus instrucciones. Y va a ir contándose de 1 en 1, ¿no es cierto? Ok, ¿qué tenemos que hacer después? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que repetir? Hallar el residuo. ¿Cómo hacemos eso? Con el módulo. Ok. Luego tenemos que verificar si este residuo es 0. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si es divisor o no. Si cont es divisor o no. Entonces, residuo es igual a 0. Si esto es verdad, entonces a mi variable divisores, a la cajita, le voy a sumar 1. Y si no, no hago nada. Ahí terminaría la condicional. ¿Okay? Y básicamente solo tendríamos que repetir estos pasos para acumular la cantidad de divisores en esta variable. ¿Ok? Luego tenemos que verificar si el número es primo. ¿Cómo hacemos eso? Si los divisores que hemos contado son igual a 2, significa que es primo. Y si no, no, ¿verdad? Entonces preguntamos, si los divisores, o sea, esta variable es igual a 2, entonces decimos que aquí está mal. Aquí debería ser número. Número va a Y concatenarse si con... veo a tu mamá, muchachos, sus micrófonos apagados, por favor. Entonces, continuamos. Divisores va a ser, si divisores es igual a 2, entonces la respuesta va a ser el número concatenado con es primo, ¿ok? Y si no es, si divisores no es igual a 2, entonces la respuesta va a ser el mismo número concatenado con no es primo, ¿ok? Y básicamente ahí terminaríamos y el último paso era mostrar resultado. Mostrar respuesta y terminaría ahí, ¿ok? Ahora podríamos hacer la prueba. ¿Con qué número podemos hacer la prueba? Con uno pequeño para no tardar mucho. Con el 3. Entonces vamos a leer la primera instrucción, que es leer número, y decimos, número va a ser igual a 3. ¿Ok? Va a ser igual a 3 y decimos, la siguiente instrucción dice que divisores va a ser igual a divisores, va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Inicialmente. Y comenzamos con el encabezado. Me creo una variable contador que va a comenzar en 1. Cont va a comenzar en 1. Y preguntamos, ¿contador es menor o igual al número? 1 es menor o igual a 3. Es verdad, ¿no es cierto? Entonces entramos al cuerpo. Residuo va a ser igual a número módulo de contador. Entonces residuo sería igual a número módulo de contador, que ahorita el número es 3 y contador es 1. ¿Cuánto daría? 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí, entonces a divisores le vamos a añadir 1. ¿No es cierto? Salimos de la condicional y volvemos al encabezado. Solo que esta vez leemos esta instrucción, ¿verdad? Contador ahora va a aumentar en 1, ahora va a ser 2. Y preguntamos, ¿contador es menor o igual a 3? Sí, entonces entramos otra vez al cuerpo y decimos que el residuo va a ser igual a 3 módulo de 2. ¿Cuánto va a ser? El residuo va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Y preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Falso. Saltamos al final y volvemos al encabezado. Y decimos, contador más 1. Entonces, 3. ¿Contador es menor o igual a 3? Sí, entonces volvemos a entrar. Residuo va a ser igual a número módulo de contador. 3 módulo de 3 va a dar a, ¿dónde está el residuo? 0. ¿Sí? ¿Residuo es igual a 0? Sí, entonces divisores va a aumentarse en 1. 2 y volvemos al encabezado. ¿No es cierto? Ahora contador va a ser 4 y preguntamos, ¿4 es menor o igual a 3? Falso. Entonces se va a ir directamente al final del para. Y luego lo que seguiría es preguntar, ¿divisores es igual a 2? En este caso sí, entonces la respuesta ¿qué va a ser?
En respuesta, vamos a guardar el número, que ahorita vale 3, concatenado con el mensaje es primo. Oye, ¿hasta qué Y hora es la clase? eso sería todo. La clase es hasta en 15 minutos, muchachos. Y eso sería todo, muchachos, ¿ok? Aquí terminaríamos y prácticamente el pseudocódigo resuelve este problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? Disculpa, hermano, o disculpa, auxiliar. Tengo una pregunta. Todo el Word que tú tienes, ¿hay alguna forma para que nos puedas pasar o podamos adquirir una introducción de todo eso? Sí, prácticamente. A ver, les muestro. Ya he subido por si acaso todo el material en mi canal, ¿ok? Y está dividido por todos los subtemas de pseudocódigo. Aquí está la lista de reproducción. Entonces, aquí está todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Denme un rato. Ya, entonces aquí están todos los temas que hemos avanzado hasta ahora. Y como se fijan, para la estructura repetitiva para es lo último. ¿Ok? Aquí terminaríamos todo de pseudocódigo. Lo que me faltaría aumentar aquí sería subprogramas, que eso voy a hacer un video igual y vamos a avanzar a la siguiente clase. Y si quieren, igual les puedo mandar esto, pero tenerlo solo así no sé si les va a servir mucho, que es todo igual lo que hemos avanzado. Y eso, de ahí podrían. Había otra Eh, duda, creo. Tenemos grupo de WhatsApp, por si acaso, para estas cosas o algo así. WhatsApp yo no creo, no sé si ustedes tienen, pero tenemos el Classroom, ¿ok? Aquí subo todo lo que utilizamos. Incluso la grabación de este video igual lo voy a subir aquí para los que no han podido asistir, digamos. El grupo de Classroom, el código no lo tengo, disculpe, no sé cómo lo puedo adquirir. Te lo paso ahorita, aquí está, sacar una foto si quieres, o ahorita inscribirte. Muchas gracias. Ok, de nada. Después, sí, les voy a pasar. ¿Quién ha entendido esto de lo que acabo de explicar? Creo que alguien lo entendió, dijo, ¿no? El para, ok, voy a repetir, después voy a repetir una vez más, tenemos tiempo. Ah, ahora entendí por qué era una del final, ok. Otra vez. Les voy a explicar aquí en la estructura. ¿Dónde está? No, estas herramientas. Básicamente, ¿qué dice esta estructura que va a hacer en su encabezado? Dice que para i que sea igual a 1, mientras i sea menor o igual a n, y vaya subiendo de uno en uno, hay que ejecutar estas instrucciones. ¿Ok? Voy a volver a explicarles eso con este ejemplo. ¿Qué dijimos? Que la primera vez que leamos el encabezado, bueno, que la computadora lea el encabezado, la primera vez, ¿qué instrucciones va a ejecutar? Va a ejecutar esta instrucción, la primera y la segunda. ¿Ok? X va a ser igual a 1, es la primera instrucción. Entonces vamos a preguntar, ¿X es menor a n? Si esta condición se cumple, va a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones. ¿Ok? Si no se cumple, se iría directamente al final, como en este caso. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en realidad el para está compuesto por dos instrucciones, que son la primera y la tercera, y una condición, una pregunta, en otras palabras. Entonces, supongamos que se va a cumplir la primera vez que va a entrar, que va a leerse el encabezado. Entonces se va a ejecutar las instrucciones de su cuerpo. Y si no, bueno, cuando terminen de ejecutarse las instrucciones, se vuelve el encabezado, pero a partir de la segunda vez que se lea el encabezado, ya no se va a leer la primera instrucción, sino la tercera. ¿Ok? X va a ser igual a lo que está en X, que inicialmente era 1 más 1. ¿Cuánto sería X ahora? Sería 2. Entonces preguntamos, ¿2 es menor a n? Supongamos que sí.
vuelve a cumplirse esta condición. Entonces entramos a su cuerpo. ¿Ok? Ejecutamos normalmente y cuando esté en su última instrucción, volvemos al encabezado. Y otra vez, directamente desde la tercera instrucción. Sumamos a x1. X va a ser igual ahora a 3. 3 es menor a n, supongamos que sí, entra otra vez y vuelve al encabezado. Y la siguiente vez ya va a ser 4x, ¿no es cierto? Por esta instrucción. Y digamos que n era 4 igual, entonces 4 es menor a 4, falso. Entonces se saltaría al final. ¿Ok? Y continuaría. Básicamente así funciona la estructura. ¿Han entendido? Gracias, Auxi, está todo claro. Ok. ¿Todos tienen claro? Sí. Ok. Falta 10 minutos. Hay un ejemplo más aquí, pero no sé si me va a dar tiempo a explicarles todo. De todas maneras, este ejemplo está aquí en el video que subí al último, del para. Ahorita yo quisiera saber si tienen preguntas de otros temas que hemos visto hasta ahora. Si todo está claro, que es normal que no. Cuando aprendes a programar es difícil darse cuenta de las cosas al inicio. Si no, igual ya no, creo que ya no voy a avanzar nada más. Igual no tengo nada más preparado después de esto. La siguiente clase veríamos subprogramas. Y listo, ahí terminaría todo del primer parcial. Luego yo creo que nos dedicaríamos a resolver ejercicios o exámenes pasados. La macana es que no tengo ningún examen pasado de los TARIS ahora. Y como la U está cerrada, ni cómo conseguir. Si alguien tuviera, sería esencial de que lo mande al grupo y yo lo pueda resolver. Y así ustedes podrían ver la resolución y de esa manera estudiar, ¿no es cierto? ¿Hay algún programa como BlueJ para compilar pseudocódigo? Sí, hay un programa. Se llama así, tsint, que básicamente utiliza pseudocódigo. Es muy similar a lo que hemos avanzado con el INGE. El pseudocódigo es idéntico en realidad. Es muy similar, ¿verdad? Aquí hay una condicional doble. Sí, es lo mismo. Entonces lo que tú podrías hacer es descargarte este programa y un poquito varía, por ejemplo, en la declaración de variables, creo, varía un poco. Aquí se declara de diferente manera. Me refiero a donde está esta sección, ¿no es cierto? En PCInt es un poco diferente, pero solo cambia eso. Y aquí podrían practicar si quieren, solo que tendría que instalárselo, incluso hace diagramas de flujos automáticamente. Esto les podría ayudar. Después, no conozco otro más. Eso, muchachos, si quieren, podrían salir. Ya no voy a avanzar nada más. Y me voy a quedar unos minutos más para cualquier consulta, muchachos. En el celular. En el celular, un programa sí. Por ejemplo, yo tenía una aplicación que podía correr códigos de Java. No sé si habrá de más lenguajes, pero de pseudocódigo no sé si existe, la verdad. De Java sí existe, de eso sí estoy seguro, porque he utilizado. Pero de pseudocódigo no sé si hay PCInt para celular, tal vez podríamos ver. Pero que yo sepa, no. ¿Alguna otra duda, muchachos? El PCInt en sí no hay. Hay uno parecido, pero la sintaxis es diferente. No, creo que no hay, muchachos. De Java sí hay, seguro igual hay de otros lenguajes de programación, pero de pseudocódigo en sí no hay.
Si se crea una aplicación para hacer los pseudocódigos, necesita meterle una calculadora. Si estás haciendo una aplicación para leer pseudocódigo, necesitamos meterle una calculadora. ¿A qué te refieres? O sea, implementar tu propia calculadora. No lo sé, no sé a qué te refieres. Bueno, si quisieras hacer una aplicación que lea pseudocódigo, tendrías que definir qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación, básicamente. Pero no estoy entendiendo muy bien tu consulta.